este discursillo muy cortito para dar tribuna a quien ustedes están esperando. Las imágenes que van pasando ahí muestran un poquito de qué se trata esto. Son las 21 jornadas franco-chilenas de oftalmología, que es un evento que nosotros tenemos con mucho orgullo ya desde hace muchos años instalado y que forma parte de una cooperación franco-chilena que nos tiene muy orgullosos, ya que en un país fundamentalmente anglófono, con una relación más bien muy angloparlante, nosotros hemos logrado acuñar la oftalmología francesa aquí con muchas aspectos y brazos de relación y esta cooperación. Una son estos cursos que se suceden en un convenio marco, una vez en Francia, otra vez en Chile, que reúnen a la oftalmología nacional y a una parte importante de la oftalmología francesa. Después hay una revista franco-chilena que estamos orgullosos de hacer circular por muchas partes, en Chile, también circula en otros países de Latinoamérica, y el intercambio permanente de estudiantes, de oftalmólogos en formación de oftalmología o de especialidad. Todo esto siempre en un ambiente de mucho afecto. Finalmente no hay ninguna cooperación de amistad, y aunque sea muy académica, muy técnica, que no lleve implícito el concepto de amistad, de cariño, de afectos compartidos. Por eso que hoy día está en Chile, llegó hoy día, 2 días de curso y parten de nuevo nuestros amigos franceses, Joël, Jean-Pierre, Pierre-Jean, Cathy Ganem y Ramin Tadayoni, y el equipo que llegó. Y muy particularmente, y a propósito entonces de lo que ustedes vinieron a escuchar, pero lo que les quería comentar, y para introducir a mi amigo Claudio Yaluf, que no hay para qué presentarlo, todos ustedes son conocedores de su currículum vasto, tendría que estar aquí una media hora para poder presentarlo. Gran oftalmólogo de nuestro medio nacional, un tipo extraordinario. Pero lo que yo quería contar es que, a propósito del tema que nuestro brillante expositor escogió y que nosotros también algo influimos en solicitarle, Napoleón y el conflicto árabe-israelí, que es tan coyuntural por lo demás y va a ser desde una óptica, a propósito de la oftalmología, muy particular que él nos va a presentar. Así que gracias, Claudio, por estar otra vez aquí con nosotros. Tú eres emblemático acá. No puede haber un curso franco-chileno sin tu presencia. Y bueno, pues. Muchas gracias. Yo te voy a sacar todo esto de acá. Intrincados caminos, ¿no es cierto?, pueden asociar la figura del emperador de los franceses, ¿no es cierto?, con este tema del conflicto árabe-israelí. En esta figura inicial, ustedes ven a Napoleón cuando tenía 28 años, recién 28 años, y decidió que él tenía que concurrir a Egipto para lograr más batallas ganadas todavía, más nombre, más imagen y convertirse en una figura egregia como la que quería ser en ese momento. El directorio, que era el que gobernaba en París en ese momento, decidió que era mucho mejor alejarlo y patrocinó el viaje de Napoleón, que con un ejército importante partió entonces desde Francia hasta Egipto. El cuadro que pintó Go inicialmente, donde aparece Napoleón en el puente de Arcole, en Italia, es un cuadro que le gustó mucho y Gros pasó a ser entonces un pintor oficial de la corte napoleónica, y después fue nombrado el barón Gros, y hay otros cuadros que vamos a ver allí. La primera escaramuza importante que tuvo Napoleón la ganó y después siguió en un curso victorioso y ganó lo que se llama la Gran Batalla de las Pirámides, donde venció a todos los mamelucos y a los turcos asociados. Es una batalla tremenda, muy importante, en que destrozó a las fuerzas mamelucas, que eran fuerzas muy poco profesionales, digamos, peleaban con sus puñales, con sus espadas, en fin, pero no pudieron entonces contra el ejército francés. Y esa batalla fue la última que ganó, porque después de eso hubo solamente derrotas, algunas escaramuzas por ahí victoriosas, pero prácticamente derrotas, y la campaña en Egipto fue un desastre terrible, porque al final, digamos, el objetivo pretendido, que era lograr cortar el abastecimiento de Inglaterra hacia la India, no se logró y la situación se transformó en una situación sumamente complicada, y cuando Napoleón se dio cuenta que el ejército francés no tenía cómo llegar a su objetivo principal, decidió entonces mantenerse un tiempo en Egipto sin pretender llegar a la India, que era el objetivo inicial del tema. La situación del ejército francés en Egipto fue tremendamente compleja
y tuvieron que preparar entonces para defenderse del asedio inglés. Napoleón hizo muchas cosas en Egipto, después ocupó Jaffa. En Jaffa, desgraciadamente, el ejército fue atacado por numerosas pestes, digamos, pero la peste más importante fue la peste bubónica. Había malaria, había había unas conjuntivitis terribles, tenían tracoma, los franceses estaban deshidratados, una cosa realmente desgraciante. Y Napoleón entonces se enfrentó a una situación muy compleja. Y acá viene el lado negro de las campañas napoleónicas. Napoleón no quería tener enfermos allá. Entonces le propuso a sus médicos, especialmente al doctor Degenet, que está acá abajo, que les dieran una cantidad de láudano importante, que es un medicamento especial que se fabrica en base a opio, digamos, y en base a una cantidad de alcohol, para que los enfermos se murieran rápidamente y no pudieran entonces molestar. A lo que el médico respondió: yo solamente cuido a los pacientes, yo tengo que mantenerlos con vida. Y por supuesto Napoleón pareció estar de acuerdo, pero después le encargó a otros químicos que le dieran una cantidad de láudano y se murieron muchos pacientes. Y los que no murieron ahí fueron asesinados en un gigantesco incendio donde detrás está la mano napoleónica. Nadie duda de eso, los historiadores están todos prácticamente de acuerdo. Donde no están de acuerdo es en la terrible degollina que hubo de los prisioneros turcos, digamos. Los prisioneros turcos tampoco podían ser trasladados a través del desierto. Comían y eran muy complicados. Así que los franceses, que estaban acostumbrados a cortar cabezas como locos, digamos, decidieron cortarle a muchos prisioneros turcos también las cabezas, y muchos miles de prisioneros murieron en esta circunstancia. El médico que está abajo, de Genet, encontró que esto era realmente terrible, y después, cuando estuvo Napoleón, digamos, con su consejo técnico, su consejo científico, dijo: la química es la cocina de la medicina. ¿Y cuál es entonces la cocina de los conquistadores, señor? Y nunca más se hablaron. En fin, Napoleón quedó muy sentido con esta frase, pero había sido descubierto. Una de las cosas importantes que tiene la contribución napoleónica, digamos, en la llegada a Egipto, es el desarrollo de una investigación impresionante en términos de lograr descifrar el enigma de Egipto. Napoleón estaba acompañado por 167 científicos, donde había arqueólogos, había hombres de ciencia, ornitólogos, había incluso antropólogos, digamos, y él personalmente exigía que todo el mundo le diera cuenta de lo que se iba encontrando. Y le participaban lo que se había encontrado a tal parte. Acá está en el fondo viendo una momia, pero todos los científicos tenían que reportar todos los días lo que se encontraba en Egipto, que era un enigma impresionante. Entonces, en eso ocurrió que cuando empezaron a tratar de atrincherarse frente a los ingleses, unos soldados con un pico encontraron una gruesa piedra muy importante de grano diorita, que es esta que está acá, es la famosa piedra de Rosetta, porque se encontró en la ciudad de Rashid. En Rashid entonces encontraron esta piedra, y la piedra sirvió como base para el desciframiento entonces de los jeroglíficos, porque estaba escrita en jeroglífico en la parte de arriba, en demótico antiguo en la parte media, y en la parte inferior en griego antiguo. Entonces allí todo el mundo científico trató de investigar lo que pasaba con la piedra. Napoleón, después de descubierta la piedra, que la descubrió un oficial, Bouchard, decidió que tenía que irse a París para seguir su destino, ¿no es cierto?, y protagonizó lo que todos conocemos como el 18 de Brumario, donde tomó el poder en Francia. Y dejó a todo su ejército clavado en Egipto, con la orden de resistir por lo menos un año. Y si no llegaban refuerzos, entonces tenían que rendirse. Y lo que realmente resultó de esto es la presencia entonces de la piedra conquistada, por así decir, por los ingleses en Inglaterra. Inmediatamente el mundo científico se lanzó a intentar descifrar esta piedra, y nadie dio pie con bola, porque era prácticamente imposible. Y tenían que pasar unos cuantos años hasta que uno de los genios más importantes de la historia, que es Thomas Young, que está acá arriba, a su izquierda arriba, lo puse chico porque como es inglés tengo que bajarlo un poco en comparación con Champollion, que es el francés del lado. Entonces Thomas Young a los 14 años aprendió griego, latín, hebreo, aprendió el arameo, el sirio, el idioma copto, digamos. Era un tipo realmente increíble. Después estudió medicina y después de medicina se doctoró en física y después en filosofía. Y no quería ejercer mucho física para que no se interpusiera, digamos, en su práctica médica. Un tipo absolutamente genial, y para nosotros como oftalmólogos mucho más genial todavía,
porque él descubrió mediante el experimento de la doble rendija la naturaleza ondulatoria de la luz. Pero no solo eso, descubrió la acomodación del cristalino y descubrió también el astigmatismo, que era tan importante. Así de inteligente era este personaje y después, como era un resuelve problemas permanente, decidió investigar los jeroglíficos y llegó a descifrar bastantes jeroglíficos. Alrededor de 40 signos los identificó en forma correcta. En ese entonces también había otra gente que estaba investigando y al cabo de poco tiempo, el año 22, Jean-François Champollion, que se había dedicado al estudio de Egipto, Egipto era para él todo, logró descifrar efectivamente todo lo que decía la piedra Rosetta y logró encontrar entonces los nombres de Ramsés, de Cleopatra y de muchas otras cosas más. Esta era una piedra que había sido escrita, digamos, de esa manera el año 196 a.C. por el faraón Ptolomeo V en un edicto común y corriente. Y esto fue fundamental entonces para el desarrollo de la ciencia en Egipto y contribuyó a una cosa muy importante, a que Francia se sintiera la madre de Egipto, la madre, ¿no es cierto?, de esta cultura milenaria que antes no se conocía. Y eso era muy importante. El que descifró esta fue Champollion, como ustedes ven arriba, en la época en que descifró la piedra Rosetta, y después abajo con un viaje que hizo a Egipto por 18 meses, donde él sintió que había logrado la pretensión de su vida. El lograr estar en Egipto fue para él maravilloso. Y cuando volvió, él estaba muy enfermo, tenía diabetes, tenía tuberculosis, estaba enfermo del hígado, le fallaba un riñón, era hipertenso y se murió entonces de un accidente vascular a los 41 años y no logró gozar de su fama, ¿no es cierto?, que había logrado en forma tan merecida. Dentro de las circunstancias, digamos, que produjo Napoleón en Egipto, hay una que me parece muy relevante y que tiene que ver con nuestra historia, que es el advenimiento o la aparición de un líder natural tan importante como Mehmet Ali. Mehmet Ali es el personaje de barba blanca que ustedes ven en la diapositiva, ¿no es cierto? Y este era de la misma edad que Napoleón, y cuando Napoleón invadió efectivamente Egipto, el imperio turco, del cual Egipto era vasallo, decidió darle la guerra, una guerra lo más terrible posible. Y trataron de encontrar soldados en todas partes, soldados mercenarios. Y este era un comerciante en tabacos que vivía en Albania, había nacido en Kavala, en Grecia. Y se dedicó a ser soldado y fue, porque era un empleo bastante bien remunerado, y decidió que él tenía que partir entonces en un destacamento albanés que fue entonces a pelear por los turcos contra Napoleón. Al cabo de poco tiempo se dio cuenta, era un suboficial, que había un vacío de poder, que los turcos estaban muy poco organizados y empezó a conseguir mandos de uno, otro y otro regimiento hasta que al final se hizo dueño de las tropas turcas y logró entonces ocupar el Cairo, del cual entonces se hizo dueño el año 1813 expulsando a los franceses. Entonces en ese momento este personaje, que era un tipo realmente muy inteligente, y era muy joven efectivamente en esa época, había leído a Maquiavelo, y leyó a Maquiavelo y en una parte donde le importó mucho lo que decía el príncipe, que decía «Bisogna espeguere le stirpi dei signori che aveva spoliato», es preciso, entonces extinguir la estirpe, extinguir la sangre del señor al cual se ha despojado. Entonces decidió que los sultanes mamelucos que habían gobernado durante 700 años en Egipto tenían que desaparecer, y lo citó con ocasión de celebrar el advenimiento de su hijo Tuzún como gran jefe de los ejércitos de Arabia, y en ese momento en la citadel produjo una emboscada y mató a los 24 sultanes mamelucos que llegaron, más los 400 personajes del séquito que llevaban. Mató a 450 personas. Entonces, en ese momento, al año siguiente, esto fue el año 1811, en 1812, él decidió entonces quedarse prácticamente con todo lo que los sultanes mamelucos dominaban y tenían. Entonces hubo una expropiación tremenda y agarró una fortuna increíble. Este personaje, además de sanguinario y todo, era muy inteligente y muy progresista. Y él, a pesar de todo esto que estamos contando, era tremendamente filo francés. Él adoraba a los franceses. Era francófilo tremendo. Y empezó a organizar entonces Egipto moderno en base a la concurrencia de una gran cantidad de asesores franceses que
llegaron a formar distintas escuelas, distintas universidades, construyó puentes, construyó absolutamente todo con los franceses. El coronel Siebres organizó el ejército y se constituyó un ejército profesional como no se había visto en el Oriente. Un ejército tan importante que puso en jaque al imperio turco y dominó Siria, dominó Chipre, dominó todo lo que se pueda imaginar, hasta que al final las potencias europeas le pusieron un coto a la situación, porque si no era el Egipto demasiado poderoso frente a un imperio turco debilitado. Y como digo, recibía a mucha gente, y una de las cosas importantes que logró fue meter la cosa francesa en París, en Egipto de una manera importante. Entonces él se hizo muy, muy amigo de un personaje que también tiene relevancia en nuestra historia, porque ustedes ven en la parte superior izquierda de la diapositiva un señor que se llama Barthélemy de Lesseps. Barthélemy de Lesseps es otro personaje curioso, era hijo de un diplomático y había vivido en Rusia de niño, hablaba ruso, y después se encargó de unas funciones menores de servicio diplomático, pero fue requerido por un investigador muy importante, que era Lapérouse. Lapérouse era un marino inteligente, el conde de Lapérouse, Jean-François de Lapérouse, que era el encargado de hacer un gran viaje, un viaje tipo el que había hecho Darwin, pero mucho más importante, con mucho más gente, con 2 barcos, tenía 220 pasajeros, había médicos, había científicos, investigadores, había de todo, y él pidió la concurrencia de Barthélemy de Lesseps como intérprete de ruso, y se lo llevó en esta tremenda aventura que recorrió prácticamente todo el mundo, incluso estuvo en Chile, de pasada, digamos, estuvo prácticamente en todas partes, y cuando ya iba a tomar el último rumbo de su viaje, decidió mandar a Barthélemy de Lesseps con la información que había conseguido hasta ese momento de vuelta a Europa, y justo fue el único que se salvó de la expedición, porque después se perdieron los 2 bancos de Lapérouse en una zona cercana a las Islas Salomón, en la parte noreste de Australia. Recién en el año 2005 se encontraron algunos restos de naufragio que logran identificar estos barcos como la expedición de Lapérouse. Pero en ese momento entonces Barthélemy influyó, el salvado, en su hermano menor, que es el que está en la esquina derecha de ustedes, digamos, que fue entonces influido por su hermano para encargarse del servicio diplomático. Y después de eso pidió la concurrencia de su sobrino, hijo de Mathieu de Lesseps, que se llamaba Ferdinand de Lesseps, que está acá abajo. Y Ferdinand de Lesseps se convirtió en el secretario de su tío en la embajada de Lisboa, y después fue haciendo cada vez más carrera en servicio diplomático, y después llegó a Alejandría, y en Alejandría se hizo contactar con el Pachá, con Mehmet Ali, y Mehmet Ali se hizo muy amigo de él, y le confió entonces la tuición y la información, entonces la educación de su hijo menor, de Mehmet Said. Y se hizo muy amigo, y estas 2 personas establecieron, digamos, un vínculo que iba a durar toda la vida. En ese mismo momento, todavía estando entonces Champollion en Egipto, el Pachá de Egipto, para mostrar su buena voluntad, digamos, con los franceses, decidió regalarles los 2 obeliscos que estaban al frente del templo de Luxor, que eran obeliscos que tenían de la época de Ramsés II. Entonces Napoleón organizó el cuento y mandaron un tremendo obelisco que hoy día se ubica en la Place de la Concorde. La Plaza de la Concorde, ¿no es cierto?, en París, está ornamentada por este obelisco tremendo, es el monumento más antiguo de París, digamos, y se puso allí justamente porque en esta plaza era donde se guillotinaba a la mayor cantidad de gente durante la Revolución Francesa. Más de 1.100 personas fueron guillotinadas en esta plaza. Entonces el rey Luis Felipe, hijo de Felipe Igualdad, el que había firmado entonces la decapitación del rey, en Orleans, entonces ese Felipe puso el monumento justo allí porque no quería que hubiera ningún otro monumento francés, que tenía que ser una cosa extranjera. Y allí está hasta hoy día, y ahí tiene Francia entonces su monumento. Con el pasar del tiempo, Ferdinand de Lesseps empezó a avanzar en edad y empezó a avanzar en cargos. Y después fue delegado en Málaga y posteriormente en Barcelona, donde hizo un papel extraordinariamente importante, porque cuando el general Espartero ordenó bombardear la ciudad porque la conscripción era muy complicada, él intervino,
constituyó un hospital de campaña fantástico, atendió a toda la gente, se portó extraordinariamente bien y Barcelona ha guardado muy buen recuerdo de Lesseps. Después estuvo en Roma y en Roma fue usado como chivo expiatorio para el fracaso de las conversaciones entre Francia y Roma y se cansó del servicio diplomático, se volvió a Europa, estaba casado con una mujer rica, la suegra le prestó una gran cantidad de plata para que él desarrollara un proyecto agrícola en una gigantesca zona, digamos, en París, para poder establecer allí una forma de trabajo distinta. Sin embargo, él estaba soñando con un sueño que había conseguido allá en Egipto, que era la comunicación del Mar Rojo, ¿no es cierto?, con el Mar Mediterráneo. Y había oído de que incluso Napoleón había pedido un estudio, y había mucha gente que había hecho estudios sobre esto. Se había escuchado que en la antigüedad también había un canal que comunicaba una parte de esto, y que había sido cerrado el siglo VII. Entonces investigó mucho, y no logró prácticamente nada. En ese momento estaba preocupado, como digo, de esta propiedad que había sido de la amante de Carlos VII, el famoso o rey protagónico de la historia de Jeanne d'Arc, de Juana de Arco, ¿no es cierto? Y en ese momento entonces él concibió esta idea del canal que podía comunicar estas cosas. Le escribió, tradujo todos los documentos al árabe y le escribió al que en ese momento era el pachá de Egipto, que se llamaba Abbas I. Abbas I era un tipo retrógrado que había echado a todos los franceses, había echado a toda la gente de Egipto, era un tipo que no quería ver ningún extranjero allá y no aceptaba conversar prácticamente con nadie. Pero Abbas fue asesinado el año 1854 y entonces llegó al trono en forma absolutamente inesperada el discípulo de Ferdinand de Lesseps, Mehmed Said, que está arriba de Ferdinand acá. Y curiosamente, en ese momento había accedido al trono francés Napoleón III, Luis Napoleón, el sobrino de Napoleón. Este sobrino había tenido una gran ambición, había querido ser protagónico durante mucho tiempo, no había resultado, y el año 48 había ganado las elecciones presidenciales de una manera brutal, con una gran cantidad de votos. Y después, al poco tiempo, a los 4 años, decidió dar un golpe de Estado para constituirse en el emperador de los franceses, lo que logró y se constituyó en el emperador más importante en ese momento, todopoderoso. Al poco tiempo decidió que tenía que casarse, pues ya tenía más de 40 años, y quiso o postuló a una sobrina de la reina Victoria, una prima de la reina Victoria que se llamaba Adelaida. Los ingleses lo encontraron un poco roto y decidieron que no correspondía, digamos, que se uniera con una familia tan importante como los ingleses, y tuvo que encontrarse una princesa, digamos, española, que tenía digamos, mucha historia, y se casó entonces con Eugenia de Montijo. Y da la casualidad que la madre de Ferdinand de Lesseps era tía de la madre de Eugenia de Montijo, de la condesa de Montijo. Por lo tanto, Ferdinand de Lesseps apareció como la única goma que podía pegar tan distintos elementos. Una vez que accedió Mehmed Said al poder, Ferdinand le escribió, fue recibido en Egipto en gloria y majestad y se dieron todas las facilidades para iniciar el gran proyecto del Canal de Suez. Entonces, en ese momento tuvo la aprobación de Napoleón, la aprobación de Eugenia y la aprobación de Mehmed Said. Y con la difícil intervención de los ingleses y la intervención del Imperio Turco, pero al final salió adelante y el año 1859, se inició entonces la construcción del Canal de Suez, que terminó 10 años más tarde en forma exitosa y fue inaugurado por mucha gente, entre ellas la reina Eugenia de Montijo, digamos, la mujer de Napoleón III. El periodo en que gobernó Napoleón III se llama el Segundo Imperio. El Segundo Imperio duró 20 años. Es una etapa, digamos, en la historia de Francia extraordinariamente importante, en que se lograron numerosos objetivos que no se habían logrado jamás, y Francia pasó a ser un país de una trascendencia tremenda, tremendamente importante. Se convirtió en el árbitro de Europa, ganó territorios, digamos, ganó Saboya, ganó Niza, en fin, logró una gran cantidad de objetivos, como decía, y logró mantenerse razonablemente bien sin incluirse en guerras muy terribles ni nada. Tuvo algunos errores, como por ejemplo el error de haber participado en la constitución de Maximiliano como emperador de México,
con los finales terribles, como ya sabemos, Maximiliano fue fusilado en Querétaro, en fin, eso falló. Y después Napoleón III, digamos, que fue un tipo realmente muy llevado a sus ideas en muchas cosas, decidió que había que cambiar París, que París era una ciudad invivible, que tenía una serie de callejuelas indecentes, y concitó el concurso entonces de Eugene Haussmann. Haussmann era un ex militar, digamos, un tipo que sabía mucho de urbanización y fue el responsable de convertir París, y transformó París completamente, destrozó todo lo que había en la zona central de París y constituyó el París moderno con esas grandes avenidas que conocemos. Napoleón III después no pudo sostener la política exterior con Otto von Bismarck, que era el canciller prusiano, y Bismarck lo llevó a una guerra absurda en Sedan y perdió entonces la batalla y perdió también el imperio. Todo el ejército francés fue prisionero en Sedan en el año 1870 y Napoleón debió abdicar. Y se constituyó entonces la Tercera República Francesa. En ese momento entonces Napoleón debió ir al exilio y murió en el exilio en muy malas condiciones. Napoleón el pobre había sufrido cólicos nefríticos durante toda su vida y tenía una insuficiencia renal terrible que lo mató 3 años más tarde, en el año 1873, murió Napoleón. Eugenia siguió vigente, se fue a España, se fue a Inglaterra, en distintas partes, y el único hijo que tuvieron, que era Napoleón Luis Eugenio, desgraciadamente decidió hacer carrera en el ejército inglés, y a los 23 años, en una guerra contra los zulúes, fue derribado del caballo, se cayó del caballo, y lo surcieron a lanzazos, desgraciadamente. Y tenía 23 años, y ahí acabó entonces la historia de Napoleón III. Se produjo un levantamiento popular, se supone que es el primer movimiento comunista o anárquico tremendo que ha existido en la historia, y fue reprimido violentamente, y los ejércitos pasaron por las grandes calles que había logrado crear Haussmann, unas calles salvajes como son las calles de París, y allí fue entonces aplastada en sangre esta rebelión, digamos, murieron más de 30.000 personas, 30.000 personas que fueron fusiladas sumariamente en las calles de una manera brutal. Pero queremos hablar de cosas un poco más agradables. Napoleón III no solo dominó la política de su tiempo, no solo dominó, digamos, el arte de la guerra en alguna etapa importante, sino que también dominó el arte. Era el que regía lo que se hacía y no se hacía en arte en París. Y en ese momento, el año 1863, alrededor de 3.000 obras de grandes pintores, digamos, fueron rechazadas del salón oficial, que era el salón donde todo el mundo exponía todos los años. Y en ese momento, entonces, este rechazo motivó el reclamo de tanta gente que Napoleón decidió crear un salón al lado del salón oficial, que se llamaba el Salón de los Rechazados, el Salón de los Refusés. Y allí entonces se expusieron numerosas obras, entre las cuales está esta obra que es una de las pinturas más conocidas de la historia, que se llama Le Déjeuner sur l'herbe, ¿no es cierto?, el almuerzo sobre la hierba, que hace Manet. Y Manet fue tremendamente criticado por esto, porque se suponía que no podía presentar una mujer tan desnuda. Se aceptaban los desnudos históricos, los desnudos mitológicos, pero una mujer en una posición muy sospechosa como esta, con hombres vestidos, era una cosa que no se podía ni mirar. Le dijeron a Napoleón III que no mirara el cuadro, que pasara directamente cuando pasó el Salón de los Refusés, ni siquiera miró el cuadro, y este cuadro produjo un tremendo revuelo. Y hubo muy poca gente que lo defendió. Acá está arriba Manet y abajo está un joven escritor que era muy mentado en pintura, digamos, que se llamaba Émile Zola y que iba a tener un papel protagónico en nuestra historia. Y Émile Zola entonces escribió en un periódico, digamos, una gran defensa de Manet. Manet a todo esto había querido reivindicar muchas cosas con este cuadro. Él se había basado en un cuadro del Giorgione que fue terminado por Tiziano, que se llama El concierto bajo la hierba, que es una cosa fantástica, concierto campestre, digamos, que es un cuadro extraordinariamente importante. Y además se había fijado en un dibujo que había hecho Marco Antonio Raimondi el año 1520, después de una creación de Rafael también. Entonces, el año que se había muerto Rafael. Y él entonces recreó toda esta imagen y muchas figuras antiguas que habían aparecido en esta misma posición, y él estaba haciendo un tremendo homenaje a los antiguos. Y después de eso, al poco tiempo, él hizo su Olimpia. El Olimpia es el cuadro que ustedes ven abajo,
y que es un cuadro que representa a una prostituta que mira desafiante, ¿no es cierto?, al espectador. En ese momento, pintar prostitutas era una cosa sumamente inadecuada y merecía, ¿no es cierto?, un castigo ejemplar. También Solá defendió este cuadro. La misma modelo que figuró en la parte de arriba y en la parte de abajo es la Victorine Meurent. Victorine Meurent era la amante del fotógrafo Nadar. Y ella funcionó ahí. Claro que en el caso del cuadro de arriba, Manet puso el cuerpo de la que iba a ser su mujer, de Suzanne Lenhoff, que era un poco más rellenita que la Victorine Meurent. Pero no solo se preocupaba de la pintura. Este personaje, Émile Zola, era un tipo extraordinariamente conectado y le gustaba mucho, pero mucho la pintura, y era muy conocedor de la pintura. No solo por haber sido tan amigo de Manet, sino que él había sido compañero de curso de Cézanne, que está arriba al extremo izquierdo, y había sido íntimo amigo de Cézanne. Durante toda la vida permaneció siendo muy amigo de Cézanne hasta que ocurrió algo que vamos a conocer más adelante. Y después se hizo amigo de Pissarro, que aparece acá, de Degas, de Renoir, que está acá al lado, abajo Monet, Toulouse-Lautrec, que era también muy aficionado a las prostitutas, así que no le importaba mucho el cuento, y abajo tenemos a Courbet y a Whistler. Whistler era un pintor americano que vivía mitad en París y mitad en Londres. Y en ese momento, Émile Zola, digamos que era sumamente, como digo, especial, era un tipo que empezó a desarrollar lo que él llamó el naturalismo. El naturalismo era tratar de describir las cosas como eran natural, y trató de crear una gran novela, una gran gigantesca serie de novelas que se iba a llamar entonces Le Rougon-Macquart. Le Rougon-Macquart era lo mismo que había hecho hacía unos cuantos años Honoré de Balzac en la Comédie Humaine. Más o menos lo mismo, él iba a hacer 20 novelas efectivamente que iban a retratar la vida bajo el Segundo Imperio. Eso es lo que él quería hacer, y hizo una cantidad de novelas tremendas que cayeron muy fuerte en la gente porque encontraban que las descripciones eran tremendamente crudas. Y en una de las tantas novelas aparecía este personaje que se llamaba Naná. Naná, que está inmortalizada por Manet acá abajo. Naná es una niña que pertenece a esta familia de Rougon-Macquart, pero pertenece a la parte bastarda, a la parte degenerada de la familia, porque Zola estaba convencido de que existía una genética que era implacable y que no había forma de evitarla y que uno iba a hacer lo que tenía que hacer independientemente de lo que le ocurriera. Estaban en boga las teorías de Darwin, en fin, pero esta certificación de que la herencia era fundamental no había que discutirla. Y él entonces en todas sus novelas trataba de aplicar este principio. Y Naná entonces estaba fallada desde el nacimiento. Fue prostituta de los 12 años y después apareció entonces en un teatro maravilloso donde era tan hermosa que todo el mundo se prendó de ella, incluso algunos condes. Acá aparece entonces un cuadro que representa al conde Muffat, que está mirando entonces a Naná, no desnuda ya, más vestida, pero con una sugerente posición. Y también es un cuadro entonces conocido de una prostituta. Pero Zola no solo tenía amigos pintores, era un tipo extraordinariamente popular en sus amigos escritores también. Y Víctor Hugo ya estaba bastante más viejo, Víctor Hugo se había exiliado, odiaba a Napoleón III, le decía el Napoleón pequeño, y se había ido a Guernsey, donde estaba exiliado durante mucho tiempo llorando la muerte de su hija Leopoldine, llorando la locura de su hija la Adèle Higo, como ustedes deben recordar. Al lado está Guy de Maupassant, que fue muy amigo de Zola, que se murió loco a los 50 años, y después al medio Baudelaire. Baudelaire, que dominaba la escena en el sentido de la poesía. Baudelaire era una especie de gran patrón de la literatura y de la poesía en París, y todo el mundo lo admiraba, y él era el que decidía lo que se hacía, lo que no se hacía. Él fue el que le dio el título al cuadro Olimpia de Manet. Escribía cosas terribles, digamos. Cuando escribía de las viejecillas de París decía monstruos rotos que antaño también fueron mujeres, digamos, una cosa muy brutal. Después está Mallarmé, que era un poeta fantástico que tenía tertulia los martes todo el tiempo, y después tenemos distintos personajes, y el personaje que ustedes tienen abajo a la izquierda era un personaje que inspiró a uno de los seguidores de Zola, un seguidor importante de Zola que lo había seguido en todo el naturalismo, y que era un tipo extraordinariamente inteligente que se llamaba Joris Karl Huysmans. Huysmans era un pintor, era un escritor francés, pero de origen holandés, y lo siguió mucho tiempo en su naturalismo.
pero decidió romper con el naturalismo y empezó con lo que se llama el decadentismo. Y escribió un libro que se llama A Rebours, se llama A Contrapelo. Es un libro tremendo, que es un libro que habla de un cínico terrible que está cansado de la vida, cansado de la gente, un aristócrata que no quiere que nadie lo toque, nadie lo contacte, nadie le converse. Es una cosa, entonces, y cae en un cinismo y una perversión terrible. Y es un poco el que de alguna manera inspira a Oscar Wilde en su personaje, ¿no es cierto?, de Dorian Gray. De hecho, digamos, el libro que le regala Lord Henry Wotton a Dorian Gray es el libro A Rebours. Eso es lo que sale en la historia. Y este personaje era un personaje increíblemente rico, se llamaba Robert de Montesquieu, y Robert de Montesquieu vivía en un palacio gigante, lo vendió, lo liquidó y se fue a vivir a otro palacio en la Île-de-France, que se llamaba el Palacio Rosa, que es un palacio impresionante. Se enamoró profundamente de un joven peruano que había nacido en Argentina, que se llamaba Iturri. Iturri se murió de diabetes tempranamente, y como en ese tiempo la homosexualidad no era tan castigada, pero le dijeron algo en los periódicos, le dijeron, Iturri te salutan, igual que en la época antigua, Mort Iturri te saludo loca, era lo que le dijeron a Iturri. Y a diferencia de la homosexualidad en París, por ejemplo, que acá tenemos a Verlaine, tenemos a Rimbaud, a Proust y a Gide, que eran seguidores importantes de Solá, digamos. En Inglaterra a Wilde lo castigaron terriblemente y fue entonces enviado a la cárcel y vivió los últimos años en pésimas condiciones. Después tenemos un pintor que se llama Henri Fantin-Latour, que de alguna manera revivió un poco lo que pasaba en ese entonces con los grandes pintores, los grandes literatos de su época. Y a pesar de ser criticado porque eran pinturas como de bodegón, oscuras, así sin muchas luces, él logró reproducir a muchas de las personas importantes. Arriba, por ejemplo, tenemos al pintor Whistler. Whistler había compartido un amante con Courbet, y solamente se enojó con Courbet cuando Courbet hizo ese famoso cuadro El origen del mundo, que es un cuadro bastante perturbador, pero en fin, ahí está frente al retrato entonces de Delacroix, que había muerto recién en el año 1863 y que era el gran maestro de la pintura hasta ese momento. Al lado tenemos a Manet y abajo, en el extremo derecho, a Baudelaire. Después en la pintura de la mesa que están compartiendo está Verlaine y Rimbaud en ese lado. Después hay un macete de flores ahí que reemplaza a uno de los que tenía que posar, pero no quiso posar con estos personajes tan sulfurosos allí. Y después tenemos otro cuadro en la parte de acá, donde aparece Manet dibujando, ¿no es cierto?, con su atril, y aparecen varios de los pintores más conocidos. Está también Solá parado allí, está Renoir con sombrero, está Monet al final en la parte izquierda, y está tan alto que se parece al doctor Berthet, digamos, que se llamaba Frédéric Bazille. Frédéric Bazille era un tipo extraordinariamente dotado, muy inteligente, muy adecuado, y que desgraciadamente entró en la guerra franco-prusiana, y como era tan alto, sobresalía su cabeza de la trinchera y le pegaron un balazo rápidamente. Así que no hubo nada que hacer, tenía 26 años. Y ahora llegamos nuevamente a Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps había sido viudo, se murió su primera mujer con la cual había tenido 5 hijos y después se casó con una mujer de 20 años cuando él tenía 69. Y tuvo 12 hijos, 12 hijos más, 6 hombres y 6 mujeres, y ella aparece como un abuelo, pero con todos sus hijos de arriba. Y Ferdinand estaba viviendo una época de gloria tremenda. El Canal de Suez había sido uno de los episodios más exitosos en la historia empresarial francesa, y todas las personas que habían metido dinero de inversión habían recibido muchas veces su plata. Entonces era un tipo que tenía una fama maravillosa, tremenda. Nadie lograba igualarlo, era el personaje más popular de Francia. Y como digo, y muy respetado y muy afortunado. Y en ese momento, desgraciadamente para Ferdinand, apareció la posibilidad de construir el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá, que era una cosa sumamente distinta al Canal de Suez, constituyó la desgracia de Lesseps, porque el Canal de Panamá no se podía hacer a tajo abierto como había hecho el Canal de Suez. Acá existía la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer esclusas. Ferdinand no era ni ingeniero, no era arquitecto, era solamente el que había concretado la construcción del Canal de Suez, pero estaba viejo,
y estaba tosudo, muy tosudo. Y cuando tenía como 74 años decidió que el canal tenía que ser directo. Y se produjo una conscripción, digamos, empezaron a buscar fondos en París y se lograron una cantidad de platas que nadie puede llegar a imaginarse, porque todo el mundo confiaba en Ferdinand y metió todo el mundo plata. Más de 880.000 personas metieron plata en el canal de Panamá y se produjo el escándalo más terrible de la historia, por lo menos del gobierno de Francia, porque el canal de Panamá no pudo ser realizado. Se compraron el ferrocarril de Panamá en 1/3 de la plata que habían conseguido, digamos. Nunca se usó. Se compraron 100 máquinas que servían para sacar nieve, que iban a sacar ceniza. También se perdió, no hubo nada, nunca usaron una máquina. Construyeron una cantidad de casas especiales para los ejecutivos. La corrupción era una cosa terrible y al final la gente se empezó a morir como moscas porque había malaria, había fiebre amarilla. Se murieron más de 20.000 personas en la construcción del canal de Panamá. Entonces el desastre fue terrible. Pero en vez de enfrentar esta situación, aplicaron gran parte de los dineros que tenían para acallar a la gran cantidad de personas que estaban comunicando lo que pasaba. Y se compraron los diputados, se compraron los periodistas, se compraron a todos los parlamentarios, a mucha gente influyente durante más o menos un año para que no dijeran lo que estaba pasando, hasta que al final el escándalo explotó y todo el mundo se vino abajo. Y aquí parte un elemento fundamental de nuestra historia, porque resulta que Ferdinand se había hecho de algunos socios especiales. Y uno de los socios más importantes era Cornelius Hertz. Y Cornelius Hertz era un doctor, que era neurólogo, que había estudiado en Estados Unidos y que se había contactado con los inicios de la electricidad en Estados Unidos. Había contactado con Edison y el tipo era muy inteligente y logró captar las cosas precisas y empezó a hacerse de una posición, llegó a París, vendió electricidad y se convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo. Y era tal la cantidad de empresas en que estaba que no había donde no estuviera Cornelius Hertz. Ya había abandonado, por supuesto, la medicina. Pero Cornelius Hertz era judío. Y como era judío, en ese momento se produjo un problema importante porque empezó el antisemitismo en París. Y Cornelius Hertz se encargó de hacer otro socio también judío, que era el barón de Reinach. Jacques de Reinach, acá está al lado de Ferdinand, que está en el extremo izquierdo de ustedes abajo, está entonces Cornelius Hertz y inmediatamente después está entonces el barón de Reinach. Y los dos eran, como digo, de origen judío y un periodista antisemita terrible que se llamaba Edouard Drumont empezó a descubrir esta beta y empezó a denunciar a los empresarios judíos que estaban detrás de esto. Desgraciadamente, estos eran los encargados de las finanzas de la gran empresa de Lesseps y fueron llevados todos a juicio. Hertz se escapó a Inglaterra y para colmo de males el barón de Reinach se suicidó, dejando una gran cantidad de evidencias que comprometían a Hertz. Así que fue muy terrible y ahí aprovecharon efectivamente todos los periodistas antisemitas en crear una tremenda, tremenda historia. Y por supuesto cayeron muchos, entre los cuales estaba Gustave Eiffel, que está inmediatamente después de Reinach. Y siguiendo nuevamente a Maquiavelo, como dice Gli uomini, dimenticano piuttosto la morte del padre que la pérdida del patrimonio. Los hombres olvidan más rápido la muerte del padre que la pérdida de su patrimonio. Entonces toda la gente empezó a odiar a Ferdinand de Lesseps. Y fue terrible porque la campaña antijudía, digamos, comprometió a medio mundo y la Francia libertaria, la Francia, digamos, tolerante, desapareció y se produjo un movimiento tremendamente fuerte antijudío. Debo decir en este momento que Ferdinand de Lesseps se murió el año 1894, cuando tenía 89 años y ya prácticamente ni siquiera tenía conciencia de lo que estaba pasando, así que se libró de ir a la cárcel, se libró de todo. Sin embargo, quedó esta tremenda Barcelona, que había vivido, digamos, la experiencia de Lesseps en forma muy positiva, no fue como París, que lo odiaba, y le construyó una plaza muy importante, que es la plaza más elegante de Barcelona, que se llama la Plaza de Lesseps. Y como había estado en Málaga y Barcelona, me viene a colación una historia de dos músicos que eran muy amigos de jóvenes, eran guitarristas. Uno era malagueño y el otro era catalán.
El catalán tenía muy buena pinta y ligó con una calcetinera que era una heredera. Y se casó con ella y al poco tiempo el tipo manejaba los negocios del suegro y se convirtió en un gallo muy rico. Y pasó un tiempo, pasaron como 20 y tantos años y se vuelven a encontrar en forma muy circunstancial en Málaga. Entonces el catalán se encuentra con Pepe, él se llamaba Manuel, y le dice, hombre, pero tantos años, ¿cómo has estado? Entonces, pero muy bien, ¿y tú? Bueno, yo estoy muy bien, yo vivo en un piso en la Plaza Lesseps, que tiene 1000 metros. Es un piso de maravillas. Mis hijos van a colegio de pago, el mejor de Barcelona, donde obtienen las mejores calificaciones y vamos todos los años a recibir los premios. Y bueno, de verano vamos a Castelldefels y ahí tengo una casa construida por Jordi Palau, que es el heredero del modernismo. Olvídate, va gente de todo el mundo a verla. Y es una cosa de maravilla. Y bueno, mi mujer es una socialité conocida y nos requieren de todas partes. Tenemos que estar en la vida social allí y acá. Y la música, pues nada, la he olvidado. Pero de vez en cuando toco. ¿Y cómo es eso? Bueno, con ocasión a veces, una vez la procesión de la Virgen de Cataluña, pues venía pasando y me han pedido que tocara, y bueno, y toqué. ¿Y qué? Bueno, y vas a creer tú que a la Virgen se le han salido lágrimas. Así, sí. ¿Y tú, pero tú, Pepe, qué has sido tú de tu vida? Bueno, yo acá vivo en Málaga, en una parte periférica que es más barata, hay una especie de conventillo, y bueno, mi mujer, la pobre, se desloma trabajando, pues es mesera en un lugar lejos de nuestra casa, y tiene que llegar muy tarde a darle la merienda a los niños, que bueno, los niños están en un colegio público acá cerca, y son ahí regulares nomás, alcanzan. Y yo sigo de dependiente y pues me va muy más o menos. Y la música nada. Pero de pronto toco. Y que bueno, mira, otra vez se vino la procesión del Cristo de Málaga. Y cuando iba pasando por frente me han pedido que toqué. ¿Y qué ha pasado? Bueno, se ha bajado el Cristo. Y me ha dicho, tú sí que tocas bien, Pepe, no como ese desgraciado que hace llorar a mi madre. ¿Ah? Eso va a aliviar tanta cosa terrible, porque el problema del antijudaísmo, del antisemitismo, fue tan brutal en París, tan brutal, que tenía que encontrar una víctima propiciatoria. Y apareció un capitán del ejército francés que se llamaba Alfred Dreyfus, acá arriba, y este capitán era un tipo muy probo, muy decente, muy correcto, que pertenecía a una familia tremendamente importante económicamente. Y se encontraron algunos documentos en la legación alemana y se empezó a investigar por qué existían ahí y se encontró que había un traidor que pasaba información a los alemanes. Entonces, en ese momento se desarrolló una investigación tremenda y no había una víctima propiciatoria más apropiada que el capitán Dreyfus. Y al final, entonces, todos los generales, el general Boisfret, que está arriba, el general, Mercier, que está acá abajo, en fin, todos contribuyeron a condenar a Dreyfus, que fue una cosa terrible. Incluso pidieron el concurso de Bertillon, que está acá arriba a la derecha, en el extremo derecho. Bertillon era un antropólogo, antropométrico. El tipo había descubierto una teoría que permitía identificar a los culpables en la policía por una medición antropométrica importante. Y a pesar de que no era grafólogo, le pidieron que diera un veredicto sobre Dreyfus y él decidió que se da la teoría de la autoforgerie, que en el fondo es disfrazar la propia escritura. Y que Dreyfus había disfrazado la propia escritura, que no era la de él, que era una cosa distinta y que por eso era culpable. Y se produjo una cosa tremenda. Y la gente en general asistió a este juicio y se gritaba en las calles, muerte a los judíos, muerte a los judíos, una cosa terrible. Entonces, la Neue Freie Presse, que era un periódico que se publicaba en Viena, tenía un periodista que se llamaba Theodor Herzl. Y este Theodor Herzl era abogado, había estado en una escuela judía muy tempranamente, había nacido en la ciudad de Pest, todavía no era Budapest, era Pest, al lado del río, y en ese momento entonces este personaje estudió Derecho
Y después quiso ser juez, pero no podía llegar a ser juez siendo judío, por lo tanto decidió ser periodista. Y se convirtió en un periodista muy agudo y fue enviado por la Neue Freie Presse, la nueva prensa libre de Viena, a cubrir el caso entonces de Dreyfus. Y llegó allá y cuando vio esto no podía creer lo que pasaba. A todo esto la familia Dreyfus había contratado a un periodista, digamos, también judío, que se llamaba Bernard Lazare, que está con anteojos acá abajo. Y Bernard Lazare era un tipo extraordinariamente combativo y trataba de pelear y se hizo muy amigo de Herzl. Muy amigo, pero desgraciadamente, digamos, nunca pudo contactarse con él. Al final lo acusaba de burgués. Usted piensa en forma burguesa, actúa en forma burguesa, tiene ideas burguesas, y acusaba a todos los que participaban del sionismo inicial en eso. Y Herzl, que era un judío absolutamente, digamos, europeizante, un judío asimilacionista, cuando vio este odio terrible, dijo: no hay forma de salir de esto, a donde vayamos nos van a perseguir. Y el año 1896 publicó The Jugendstaat, el Estado judío, que caló hondo en mucha gente y lo convirtió en un personaje muy importante, en el representante oficial del sionismo. Ahí está Herzl entonces, aparentemente observando esta cosa que estaba viendo. En el extremo izquierdo de abajo ustedes van a ver al verdadero traidor, que se llamaba Balsin Esterházy, que era un tipo, un aristócrata de origen húngaro y que perdía mucha plata, mucho dinero, digamos, en el juego y en otras cosas, y que se había convertido en el vendedor de secretos a los alemanes. Y este Esterházy fue absuelto, y Esterházy entonces fue aclamado por los círculos, digamos, más ortodoxos de París, una cosa increíble, donde iba lo aclamaban, lo consideraban una especie de héroe, hasta que, digamos, bueno, el coronel Picard, acá que está abajo, que está en color sepia, encontró evidencia efectivamente de que Dreyfus era inocente, y cuando trató de comunicarla al resto del ejército fue enviado al África. Nunca más se supo de él, no pudo hablar absolutamente nada. Y así estaba esta situación, pero la familia de Dreyfus era una familia importante y una familia poderosa, y siguió investigando y siguió luchando contra esto. Hasta que el año 1898, y acá tenemos nuevamente a Émile Zola, ¿no es cierto?, como figura importante en términos de lo que era la intelectualidad francesa, que publicó en La Aurora. La Aurora era un diario que estaba editado, y el editor general era nada menos que Georges Clemenceau. Clemenceau había sido médico, había sido diputado, y en este momento estaba convertido en editor. Y cuando se convenció efectivamente de que Dreyfus era inocente, permitió entonces la publicación en este diario de El J'accuse. Yo acuso al general Boisfred, yo acuso al general Ducap, acuso al general Mercier, acuso de haber establecido pruebas inadecuadas, de haber conspirado en contra de la verdad, de haber hecho muchas cosas. Entonces los abogados que están acá pueden decir lo que dijo la carta, pero una carta tremendamente valiente, y desafiaba, digamos, a los personajes del ejército a que esta era una carta dirigida al presidente de la República. Entonces produjo un escándalo en París, y París entero o Francia entera se dividió entre los Dreyfusards, los partidarios de Dreyfus, y los anti-Dreyfusards. Y se dividió la sociedad completa y se generó un clima de violencia extraordinariamente importante. Émile Zola fue perseguido, todo el mundo era perseguido. Pizarro, que aparece acá abajo, Pizarro era de origen judío, había nacido en las Antillas, era un judío antillano, judío de origen sefardí portugués, y él, digamos, fue víctima de su condición, en el sentido que cuando se puso más viejo se le puso una cara de rabino tremenda, y su amigo Degas, que había sido íntimo amigo de él, hablaba del judío ese. Y al final Pizarro se sintió muy perseguido y ya no se atrevió a pintar más afuera, y se encerró entonces en los ambientes, digamos, de departamentos cerca del centro de París, y nos regaló todos estos cuadros maravillosos, como está, por ejemplo, el cuadro de la Avenue de l'Opéra. Ahí está entonces Pizarro abajo con la Avenue de l'Opéra. Se acordarán nuestros amigos, pero muy tarde no vamos a contar eso. Entonces Herzl empezó a buscar apoyo, y encontró apoyo en algunas personas. Había dos varones extraordinariamente ricos, importantísimos. El que ustedes tienen arriba a la izquierda es el varón Hirsch, Mauricio Hirsch. Mauricio Hirsch era un tipo de una inteligencia superior,
cuando tenía 20 y tantos años, 22 años, se casó. Él era hijo de un banquero importante, se casó con la hija de otro banquero en otra parte y formaron una fortuna muy fuerte, pero él quiso hacer su propio negocio y convenció a los turcos de que le dieran la concesión para trasladar un ferrocarril desde Estambul a Viena, por los Balcanes, lo que se llamó el Expreso de Oriente, y que fue extraordinariamente famoso, muy conocido, pero además hizo muchos negocios con el azúcar, con los metales, y se convirtió en un tipo extraordinariamente rico, tan rico que nadie puede imaginar el dinero que realmente donó. Se calcula que Moritz Hirsch donó $105 millones de la época, que es mucho más de la fortuna que pueden imaginar, que multiplicar por 200, es una cosa impresionante. Y eso se lo regaló prácticamente al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el año 1881, en Rusia, asesinaron al zar Alejandro II. Alejandro II fue asesinado, desgraciadamente para la colonia judía había uno de los conspiradores que era judío y se desató una reacción tan brutal contra los judíos que fueron perseguidos y masacrados en muchas oportunidades en lo que se llamaron los pogromos. Y en ese momento entonces los judíos empezaron a emigrar de Rusia a Estados Unidos. Emigraron más de 2 millones de judíos de Rusia a los Estados Unidos, más de 2 millones. Y Moritz Hirsch ayudó mucho a sacar judíos de Europa. Pero además de eso, él estaba convencido de que había que crear un Estado judío en un país sudamericano. Se habían barajado distintas posibilidades. Se habían barajado posibilidades en Uganda para crear un Estado judío en Uganda. En Madagascar querían comprar un territorio en distintos lugares y también pensaron en Argentina. Y por eso que la cantidad que mandó Hirsch a la Argentina es impresionante. Muchos miles de judíos fueron mandados por Hirsch a la Argentina y fueron mantenidos económicamente por Hirsch durante todos estos años. A Hirsch se le murió su único hijo a los 30 años y no tenía a quién entregarle su dinero, se lo entregó a la comunidad. Y es un tipo que hoy día tiene una ciudad que se llama la ciudad Mauricio Hirsch en Argentina, hay una colonia clara por su mujer, en fin. Y Hirsch no creía entonces en esta cosa del Eretz Israel, de volver a la tierra palestina que preconizaba Herzl. Pero encontró Herzl un buen aliado en Lord Rothschild. Lord Rothschild era el jefe de la comunidad judía en Inglaterra, en Londres. Y Lord Rothschild era un excéntrico. Él tenía un zoológico en su casa tremenda, había adiestrado cebras para manejar un coche como el que ustedes ven ahí abajo, tenía canguros en su jardín, tenía la colección entomológica más grande de Europa, era un tipo extraordinariamente inquieto. Y él fue el que presionó, digamos, para sacar la declaración Balfour. En ese momento, Herzl estaba muy enfermo. Lazar se murió a los 38 años de un cáncer terrible y Herzl se murió a los 44 años, en 1904, de insuficiencia cardíaca. Pero había entregado el testimonio a un personaje extraordinariamente inteligente que se llamaba Chaim Weizmann, que aparece acá en la parte inferior derecha de la diapositiva. Chaim Weizmann era un químico, había nacido en Rusia y estudió en distintas universidades y después decidió quedarse en Inglaterra para ejercer su condición de químico, pero se fascinó con el Jugendstat y le creyó a Herzl. Y era muy joven, pero siguió trabajando y este tipo era tan inteligente que en un momento determinado decidió quedarse con los aliados, digamos, con Inglaterra, en vez de la gran mayoría de los judíos de Europa. Los judíos de Europa en la Primera Guerra Mundial querían que ganaran los alemanes. Y querían que ganaran los alemanes porque estaban terriblemente sentidos con los rusos. Querían que perdieran los rusos, que perdiera el zar, que la Rusia zarista había perseguido, había masacrado a demasiados judíos y tenía que ocurrir algo distinto. Y uno de los pocos que se quedó con los ingleses fue entonces Chaim Weizmann. Y Chaim Weizmann tuvo un descubrimiento insólito. Cuando estaba en su laboratorio en química, faltaba acetona para hacer explotar la cordita, que era el explosivo más importante que usaban los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Y él descubrió, mediante el estudio del Clostridium acetobutylicum, cómo fabricar acetona. Y con eso podía entender, digamos, o por lo menos explotar la cordita. Y le dijeron los ingleses, pide lo que quieras. Y allí pidió el Estado de Israel. Ahora, este es Lord Balfour abajo. Voy a mostrar esta de acá nomás solamente porque ya es muy tarde. Pero lo importante es que en ese momento, tanto los judíos como los árabes fueron engañados por las grandes potencias. Los ingleses encontraron que el único interlocutor válido
para llevar adelante sus planes de conquista, digamos, en el Medio Oriente y conservar los retazos del Imperio Turco. Al Imperio Turco se le llamaba el enfermo de Europa y todo el mundo quería quedarse con sus pedazos. Y en ese momento entonces el oficial que tenemos acá, que se llama Lorenz, el famoso Lorenz de Arabia, se hizo muy amigo de Faisal, que era el hijo de Hussein. Hussein era el último jerife de la Meca. Y en ese momento consideró que la familia de Hussein era la única que podía gobernar. Entonces nombraron a Faisal, rey de Siria, y a Abdallah, rey de Jordania. Y en ese momento Francia pidió su parte de un tratado que se había desarrollado, el tratado de Sykes-Picot, y se repartieron entre Inglaterra y Francia los territorios del Oriente Medio. Y en ese momento fueron asignados. Francia pidió Siria y el Líbano y tuvieron que sacar a Faisal, rey títere de Siria, y lo pusieron como rey de Irak. Y quedó allí, y Abdullah quedó en Jordania. En ese momento, Ibn Saud, que está acá abajo, invadió todos los territorios del Hijaz, todo lo que es hoy día Arabia Saudita, y conquistó Arabia Saudita con una suerte tan tremenda que el año 33 se descubrió petróleo y nadie se atrevió más a tocarlo. Y pareció mucho más importante el concurso de Saud que el concurso de todos los otros líderes de allí de la zona, incluso los ingleses se empezaron a desentender del problema judío, pero allí empezó el problema. Acá tenemos a Jaime Weizmann, incluso arriba, hablando entonces con el líder hashemita, que era Faisal. Y esta situación, digamos, la vamos a dejar acá, pero solamente quiero reparar en algunas circunstancias. Si Napoleón no hubiera sido, digamos, lo que fue como un personaje extraordinariamente ambicioso, que vivió en Egipto de una manera absolutamente errática. Si no hubiera llegado a Egipto, no habría existido un Mehmet Ali. Si no hubiera llegado a Egipto, tampoco habría existido la piedra Rosetta en ese momento, porque los ingleses quizás no habrían estudiado como estudiaron la piedra, no estaban tan entusiasmados. Después de eso, no habría existido Ferdinand de Lesseps, que fue el único personaje capaz de llevar a cabo un proceso tan importante o un proyecto como el Canal de Suez. Y jamás habría existido un Ferdinand de Lesseps que construyera el Canal de Panamá con ese tremendo desastre que ocurrió en el Canal de Panamá. Y jamás hubiera ocurrido que la Francia libertaria, como decía yo, de una tolerancia especial, hubiera caído en ese tipo de antisemitismo brutal que derivó en convertir a un personaje como Herzl, de un judío asimilacionista y europeizante, en un judío declarado, digamos, sionista. Y allí comenzó el problema, efectivamente, que nos aflige a todos hoy día. Buenas noches. Thank you.